Cordial saludo tutor, mi nombre es Rafael Antonio Pérez, pertenezco al grupo de Física General del grupo 494. Mi documento de identidad para constar. Bueno, para el desarrollo de la tarea número 2, el trabajo colaborativo, nos pide hacer un simulacro de unas pruebas en nuestro simulador de Colorado en la selección de fuerza y movimiento. Entonces, para este caso tenemos ciertos interrogantes o condiciones para cada estudiante. Entonces, para mi caso me correspondió la selección de posición y menos 6 metros en la posición. Vamos a ver nuestro simulador. Yo acá ya tengo hecho la simulación. Tengo mis datos de fuerza aplicada y de fricción ya hechas, ya hice la simulación como tal, entonces voy a explicarla para luego hacer una simulación con diferentes datos. Dejo estos mismos datos ya que en mi documento que estoy elaborando para entregar, pues ya tengo estos datos escritos, por eso dejo esta simulación. Entonces, por acá tenemos la fuerza activada, tenemos la fuerza neta también activada, esos son nuestros vectores. La fricción tenemos madera, tenemos un cajón pequeño como objeto. En la posición, pues antes de darle play a la simulación tenía menos 6 metros. En este momento tenemos 7.22 metros, acá nos dice 7.2, acá nos dice 7.22, acá ya lo coge con más decimales. Esto ya que fue el recorrido que hizo el cajón. Bueno, vamos a desarrollar las preguntas dadas. Bueno, en la primera nos pregunta cuáles son los valores de fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Para este caso tenemos la fuerza aplicada de 496,279 newtons con una fuerza de fricción de menos 2,94 newtons. Esta fuerza de fricción nos la da el programa. Vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Nos dice cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza fricción. Bueno, según la lectura nos dice que es la sumatoria de las fuerzas. Tenemos fuerza aplicada y fuerza fricción. Tenemos la sumatoria, pues yo lo tomo como la sumatoria de A más B, donde A es fuerza aplicada y B fuerza fricción. Desarrollamos la siguiente fórmula. Entonces tenemos 496,1279 newtons más menos 294 de fuerza fricción. Desarrollamos esta fórmula y nos queda una fuerza neta de 202,279. Que es este mismo resultado, lo podemos observar acá. Después de esto tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esta distancia? Utilice los botones positivo y negativo para aumentar y reducir la escala de los ejes y la gráfica respectivamente. Entonces, por acá podemos observar los botones. Podemos ajustarlo a la manera más visible que podamos obtener. Entonces, aquí tenemos la simulación en el tiempo que nos da un tiempo de 3.6. Tenemos nuestra posición del objeto 7.22 metros. Y para esta pregunta tengo pues dos ítems, llamémoslos así. El primero de ellos es que tenemos nuestro punto inicial desde menos 6.0 metros a un recorrido total de 7.22 metros. Entonces, si hacemos la sumatoria de esto, vamos a obtener 13.22 desde el punto de donde pues acá nuestro simulador nos está diciendo que es una persona quien está haciendo esto y con un cajón. Entonces, pues si lo llevamos a la vida real, vamos a obtener pues una distancia de 13.22 metros.
Pero tenemos el siguiente ítem, que si tenemos un punto cero o un punto inicial, entonces vamos a estar atrasados menos 6 metros, y desde nuestro punto cero hasta, y le sumamos los metros recorridos, vamos a obtener es una distancia de 1.22 metros después de nuestro punto cero, con los mismos 3.6 segundos de duración a la misma fuerza neta. Entonces aquí tenemos pues el pantallazo de la desarrollado en este simulador. Para la siguiente pregunta nos dice qué tipo de gráfico se obtuvo en relación en la posición contra el tiempo. Entonces para esta pregunta digo que el tipo de gráfica obtenida es una lineal ascendente. Esta gráfica nos dice lo siguiente. Es una gráfica donde podemos observar diferentes puntos y llevarlos a la vida cotidiana haciendo diferentes comparaciones. Vamos por acá a comprobarlo. Bueno, pues acá podemos observar algunos de los gráficos, un gráfico ascendente donde podemos hacer comparaciones. Bueno, para la siguiente pregunta tenemos ¿qué tipo de movimiento representa la gráfica de posición contra el tiempo mostrando en el simulador? ¿Y cuál es el comportamiento de la posición del objeto a medida que el tiempo cambia? Bueno, el tipo de movimiento es un movimiento uniforme acelerado con la velocidad variable y una aceleración constante. Entonces pues podemos observar que es un movimiento lineal para este caso, y la posición del objeto va en aumento por cada intervalo del tiempo o a medida que el tiempo vaya transcurriendo, para ser más exactos y ser más claros en este desarrollo de esta pregunta. Nos dice que presentemos dos conclusiones. Entonces la primera conclusión que yo puedo dar es que se puede concluir que entre más haya fricción se necesita más fuerza para mover el objeto. Para la siguiente conclusión, digo que a mayor fuerza aplicada se reducirá el tiempo en que el objeto llegue a su destino final. Bueno, también nos piden otros datos sin fricción. Esta sí vamos a hacerlo acá en el simulador. Entonces por acá vamos a borrar nuestros datos y vamos otra vez a estar a menos 6 metros. Listo, ya tenemos menos 6 metros, tenemos sin fricción, tenemos igualmente la misma fuerza neta aplicada, los mismos menos 6 metros, un cajón pequeño, y vamos a trabajar con la misma fuerza aplicada. Y acá ya tenemos listo el desarrollo y vamos a darle play. Y le damos, ahora sí, mire, podemos observarlo. Vamos a tratar de que nos quede un poquito más del ejercicio anterior. Podemos observar los siguientes datos. Tenemos la misma fuerza aplicada, una fricción de 0 newtons, y tenemos algo aquí particular. Tenemos una fuerza neta de 496,279 newtons. Esto pasa ya que no tenemos la sumatoria de la fuerza de fricción. Tenemos igualmente una gráfica lineal ascendente, como podemos observar. Tenemos para este caso un recorrido de 8.1 metros, como podemos observar. Aquí nos dice la posición que es de 8.7 metros. Y vamos a ver qué preguntas tenemos para este caso.
pues yo las había desarrollado frente al anterior ejercicio, pero pues vamos a verlo en comparación con este. Nos dice igualmente cuáles son los valores. Entonces pues podemos observar que los valores sí nos van a cambiar. Entonces ya irán a ser no vamos a tener fuerza de fricción, irá a ser de 0. Como podemos observar en esta pregunta. Vamos a tener la fuerza neta final, 496.27 newtons. Perdón, 496,279 newtons para este caso. Igualmente pues nos van a cambiar los metros, nos dice cuál es la distancia recorrida y el tiempo utilizado. Entonces para este ejemplo tenemos que una distancia de 8.6 metros, de 8.7 metros, de 8.07 metros, perdón. Y con un tiempo de aproximadamente 1.2 segundos. Como podemos observarlo un poquito más, tenemos, vamos a estar más cerquita por acá. Estamos como a 1.4 segundos, como podemos observar. La gráfica igualmente, una gráfica ascendente. Y este sería el desarrollo de este trabajo. Bueno, es el caso acá, algo que también teníamos que tener en cuenta, pues sería el mismo, los dos mismos ítems anteriores en el trabajo. Desde nuestro punto de menos 6 metros, ¿no? Pues tendríamos lo mismo, estaríamos las mismas comparaciones. Si estamos moviendo un objeto desde un punto negativo hasta nuestro punto final, pues si hacemos la sumatoria total sería el 6, el menos 6 más 8.1. Y si tenemos nuestro punto 0, que es donde queremos que nos vaya a sumar la posición del cajón en adelante, pues tendremos que es de 2.1 metros, como podemos aquí realizar la sumatoria de esto. Bueno, este sería el desarrollo del ejercicio de la tarea 2, trabajo colaborativo. Pues agradezco el tiempo prestado.